¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te presento en esta ocasión las actividades que realizarás de la semana del 14 al 18 de diciembre. Prácticamente es la última semana. Ya a partir del 18 estamos en periodo vacacional y bueno, espero disfrutes de este tiempo de descanso. Te voy a compartir las actividades que vamos a realizar. Vamos a iniciar con la actividad número 1, que corresponde a español para el lunes 14 de diciembre. Bien. Pensemos en esto. ¿En alguna ocasión has hecho alguna manualidad? ¿Cómo la hiciste? No sé, tal vez en el kinder hiciste esto o en algún momento, en algún festejo o por diversión has realizado alguna manualidad como las que aparecen aquí en estas imágenes. Piensa, ¿hubieras podido elaborar estas manualidades sin que te dijeran cómo hacerlo? Para esto, obviamente, tú tenías que haber utilizado o leído un instructivo o te dieron instrucciones, ¿verdad? ¿Qué características tiene un instructivo? Recuerdas que es una serie de pasos, es una serie de indicaciones ordenadas de manera lógica que te permiten realizar algún objeto, alguna manualidad. En los grados anteriores, en tercer grado, por ejemplo, trabajamos con las recetas. ¿Recuerdas la forma en que estaban presentadas las indicaciones? Era una manera lógica, pero algo que caracterizaba los recetarios o los instructivos es el uso de verbos. Quiero que te fijes en la página 61 de tu libro de español y ahí encontrarás las indicaciones para hacer un móvil de estrellas. Aquí te indica los materiales, cuáles son, están señalados con un punto cada uno, hojas, tijeras, palos de madera, hilo, y posteriormente vienen las instrucciones. Checa cuál es la característica de este tipo de texto. Estamos hablando del instructivo, aparece el título, luego vienen los materiales y las instrucciones. En el caso de las instrucciones, quiero que observes que están con un número indicando, obviamente, aquí por ejemplo son 8 instrucciones que se deben de seguir, pero checa la forma en que empieza, fíjate. Dobla, hay una indicación en el número 2, junta. En el número 3 aparece otra vez el verbo junta. Aquí en el 4, bueno, no inicia con verbo, pero aquí dice que realices pequeños cortes. Aquí te habla, en el número 5 te da la indicación de separar. Aquí, en el 6, elaborar, hacer. En el 7, atar, o sea, amarrar. Y en el 8 te indica que debes de colgar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quiero que leas detenidamente este instructivo para hacer un móvil de estrellas que aparece en la página 61. Ahora, ahí en la página 61 aparecen estos dibujos. Es importante recordar que un instructivo, además de tener una parte escrita, también se puede reforzar haciendo uso de dibujos. ¿Para qué se usan dibujos? Pues para que tú tengas una idea de cómo van quedando o cómo vas realizando los pasos y darte cuenta si lo estás haciendo bien o no. Aquí, por ejemplo, observas que hay unas tijeras que te indica obviamente que vas a recortar. Aquí probablemente estas líneas punteadas te indican que están doblando. Aquí ya se están colgando, aquí se amarraron los hilos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Observarás que son 8 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rectángulos, perdón. Cada rectángulo pertenece a un dibujo, son 8 dibujos. Esos 8 dibujos tienen que ver con el instructivo. Entonces, por ejemplo, el número 1, dobla la hoja por la mitad y marca el doblez.
¿Cuál dibujo crees que corresponde a esa instrucción? Número 2, aquí nos indica el número 2, junta las líneas diagonales hacia el centro para formar una estrella de 4 puntas. ¿Cuál crees que sea el número 2? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me vas a entregar? Vas a ordenar la secuencia de imágenes de acuerdo con la acción que están describiendo. Esto está en la página 61. O sea, vas a numerar aquí del 1 al 8, ¿sí? De acuerdo a lo que observes aquí. ¿Sí? Es todo lo que te pido en la actividad número 1 de español. Vamos a pasar a la actividad número 2, que es de matemáticas, para el martes 15 de diciembre. Aquí vamos a seguir retomando el tema de fracciones. Quiero que observes esto. Vamos a recordar, aquí tenemos un entero y aquí lo tengo dividido en medios, en mitades. Ahora, esta mitad, observarás aquí, la tengo, pero esa mitad la dividí en 2 partes, o sea, la mitad de la mitad. La mitad de la mitad obtenemos un cuarto. Ahora, observa este cuarto. Aquí está. Este cuarto lo vuelvo a partir por mitad y obtengo un octavo. ¿Qué podemos deducir de aquí? Aquí, por ejemplo, un cuarto. Son 2 cuartos, es lo mismo que un medio. Aquí, ¿qué podemos deducir? Aquí hay un octavo, aquí es otro octavo. Si juntas estos 2 octavos, es lo mismo que un cuarto. Ahora, aquí vuelvo a poner el octavo. Este octavo lo dividí en 2 partes. ¿Qué obtengo al dividir un octavo en 2 partes? Un 16avo. Puedo decir que en 2 16avos, este donde tengo el puntero es un 16avo también, este amarillo es un 16avo, son 2 16avos, corresponden a un octavo, ¿sí? Es importante esto, la mitad de la mitad es un cuarto, la mitad de un cuarto, un octavo, la mitad de un octavo, un 16avo. Veamos el siguiente ejemplo. Te pongo este cuadro. Tiene 80, son 80 cuadros. A ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, son 64 cuadros. Imagínate que te presentan esta imagen. Entonces, de aquí obtengo la mitad. Sí, ahí está la mitad. Esta mitad la parto a la mitad. Aquí tengo un cuarto. Abajo tengo otro cuarto. Pero si ese cuarto lo divido a la mitad, tengo un octavo. Este octavo lo divido en la mitad, me queda un 16avo. Podemos decir que al colorear un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo de esta figura de 64 cuadritos, me quedan 4 cuadritos sin colorear. Vamos a esto. Fíjate, aquí, por ejemplo, si te presento este cuadro, este rectángulo, se puede dividir fácilmente a la mitad. Pero, ¿qué pasa con este tipo de figuras? Aquí, si te das cuenta, no es una figura que puedas dividir exactamente a la mitad. Le podemos llamar una figura irregular porque sus lados no son iguales. Checa, aquí está más grande, aquí tiene 2 cuadritos hacia arriba, aquí 2 cuadritos, aquí solamente uno. Es irregular. Pero vamos a pensar, si yo te pido, a ver, saca la mitad. Si trazaras una línea así, como te estoy señalando con el puntero, no obtendrías la mitad. No obtendrías la mitad. ¿Por qué? Porque es una figura irregular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tú te encuentres una figura con estas características, lo que vas a hacer es esto. Cuenta la cantidad de cuadritos que componen la figura irregular para que tú puedas deducir las fracciones. Esta figura tiene 36 cuadritos. Entonces, sabiendo que tiene 36 cuadritos, podemos dividir en 2 partes y obtendremos que 18 cuadritos son un medio. Y aquí de color azul tengo un medio. Y fíjate que si hiciéramos una línea, pues sería un poco raro porque probablemente estamos acostumbrados a decir la mitad y nada más trazamos una línea así. Pero en este caso, en esta figura, fíjate que empezamos así, luego así y luego hacia abajo. Ahora, si tiene 36 cuadritos,
obtengo la mitad, la divido en dos partes. Ahora, si me pidieran un cuarto, ¿te acuerdas que dijimos que la mitad de la mitad es un cuarto? Entonces, si yo sé que la mitad son 18 cuadritos, la mitad de 18 son 9 cuadritos. Aquí lo tenemos. 9 cuadritos, que es lo mismo que un cuarto. Ahora, esta figura quiero que te centres en los cuadritos de color blanco. Imagínate que te digan, a ver, de esta figura, o sea, te das cuenta que no es un cuadro, no es un rectángulo, no es un triángulo, es una figura irregular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contar la cantidad de cuadritos. Aquí nos damos cuenta, al contarlos, que son 45 cuadros. Entonces me piden, a ver, de esta figura irregular, colorea 2/3. ¿Qué quiere decir 2/3? Que la figura la vamos a dividir en 3 partes iguales y ya que la hayamos dividido en 3 partes iguales, vamos a colorear 2 partes para que sean 2/3. Y después vamos a colorear un quinto. ¿Qué quiere decir un quinto? Que esta figura la dividiremos en 5 partes iguales y colorearemos una parte igual. Entonces, si divido 45 entre 3, tú puedes agarrar tu calculadora, 45 entre 3, te vas a dar cuenta que son 15. Y aquí te represento con un rectángulo, 15 más 15, 30 más 15, 45. Quiere decir que 2/3, este es un tercio, este es otro tercio. 15 más 15, 30. Aquí divido 45, que son los cuadritos, todos los cuadritos, en 5 partes. ¿Por qué en 5? Porque voy a sacar quintos. Entonces, cuando divido 45 entre 5, me da un total de 9. Entonces, ¿cómo me quedaría esta figura? Así. Coloreé 2/3, son estos verdes. Coloreo un quinto y son estos rojos. ¿Cuántos me quedaron sin colorear? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? 2/3, un quinto. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, en tu libro de matemáticas, en la página 55, te vas a encontrar con estas figuras. Checa. Vas a colorear 2/4 de color verde. Si te das cuenta, es una figura irregular también. Pero 2/4, a ver, vamos a regresarnos. ¿Qué son 2/4? La mitad, ¿verdad? Entonces, ya te di una pista. 2/4 de color verde. ¿Cómo le vas a hacer? Puedes contar la cantidad total de los triangulitos. Ahora, colorea un octavo de anaranjado. Un octavo, a ver. ¿Qué es un octavo? Un octavo lo voy a obtener sacando la mitad de un cuarto. Entonces, un octavo de anaranjado. O sea, esto lo puedes dividir en 4 partes y la mitad de un cuarto va a ser un octavo. Y un 16avo de amarillo. ¿Qué es un 16avo? Nos regresamos. ¿Te acuerdas que un 16avo es la mitad de un octavo? Para esta figura es importante y es recomendable que obtengas, o sea, que sepas lo que es un cuarto. Aquí cuando colorees 2/4 de color verde, prácticamente vas a estar coloreando la mitad. Pero de ahí puedes saber cuánto es un cuarto. De ese cuarto, la mitad va a ser un octavo y del octavo, la mitad va a ser un 16avo. Aquí te hacen la indicación, ningún triángulo puede iluminarse 2 veces. Entonces, coloreas de verde, de anaranjado y de amarillo y te hacen una pregunta aquí abajo. ¿Cuántos triángulos pequeños se iluminaron? ¿Cuántos se iluminaron del total? Ahora, aquí, en esta, que también es una figura irregular, vas a colorear 2/5 de rojo y 1/3 de rosa. ¿Te acuerdas? Es importante que cuentes la totalidad de rectángulos, dividas entre 5 partes e ilumines 2 para obtener 2/5. Vuelves a contar
divides en 3 partes y coloreas una de rosa. Te preguntan, ¿cuántos rectángulos se quedaron sin iluminar? ¿Sí? Aquí te hago una recomendación. Mira, estos 3, ¿qué pasaría si los pones aquí? Estos 3, ¿qué pasaría si los pones aquí? Te das cuenta que quedaría un rectángulo. Sería más fácil. Pero de cualquier manera vas a contar la totalidad de rectángulos y la totalidad de triángulos. Vamos a pasar a la actividad número 3 de Ciencias Naturales para el miércoles 16 de diciembre. En la página 62 de tu libro nos indica que es importante que no alteremos el medio ambiente. Ya hemos hablado de que cualquier cambio que haya en el medio ambiente, pues puede alterar. Acuérdate que hablamos de los factores bióticos y los factores abióticos. ¿Qué pasa si falta uno de ellos? Pues se descompone todo. Aquí nos dicen que es importante tener medidas, establecer medidas. Hay una palabra que se llama veda. ¿Qué es veda? La prohibición temporal de la pesca o la caza. Aquí tenemos un letrero, prohibido pescar. ¿Por qué se prohíbe la pesca? Bueno, ¿qué pasaría si se permite que haya mucha pesca? Pudiera llegar el momento en que termines con una gran cantidad de peces. ¿Y qué pasaría? O sea, para que vuelva a haber peces, tardaría mucho tiempo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, estos señores aquí están disfrutando el haber matado un venado. ¿Qué pasaría si esta fuera una hembra y estuviera embarazada? Hubieran matado a dos seres vivos, ¿no? La mamá y el bebé en desarrollo. La veda es un tiempo en donde dicen, no vamos a permitir que se case para que los animales sigan teniendo crías. ¿Sí? No vamos a permitir la pesca para que en el río o en la laguna haya más peces y después se permita pescar. También se habla, esta es una medida, prohibir durante cierto tiempo la pesca y la caza. Y hay otra cosa que se llama rotación de cultivos. ¿Qué quiere decir rotación de cultivos? Es cambiar. Los que saben de esto dicen que la tierra se desgasta cuando le siembras solamente una cosa. Entonces se recomienda que siembren, por ejemplo, maíz, al otro año le siembren frijol, al otro año le siembren otra cosa. Y te pongo este ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, una parcela que a lo mejor aquí en este terreno sembraron esto, después lo sembraron aquí, después aquí y después aquí. O sea, como que van cambiando, ¿no? A lo mejor aquí vamos a pensar que estas son lechugas. Para el otro año, estas lechugas ya no las vas a sembrar aquí, las vas a sembrar aquí. Y lo que sembraste aquí, luego lo vas a sembrar aquí, ¿sí? Esas son medidas para cuidar el ecosistema. Y bueno, vamos a pasar a otra cuestión. Es importante reconocer que los ecosistemas, ya hemos dicho, son diferentes y todos tienen diferente cantidad de agua. ¿Te acuerdas que en geografía hablábamos que no todos los lugares de México tienen la misma disponibilidad de agua? Aquí vemos, por ejemplo, un río con bastante agua. Observa la vegetación. Observa, este es un oasis. Está en el desierto, es muy poca agua. Aquí este es el río que está en un bosque. Y bueno, la cantidad de agua es diferente. Aquí en nuestro libro nos indica que la vegetación, o sea, las plantas que hay en cada ecosistema, depende de la cantidad de agua que cae en forma de lluvia, la existencia de ríos. Y las plantas, obviamente, tienen diferentes características en estos ecosistemas. Aquí, por ejemplo, en las regiones selváticas, las plantas tienen mucha agua, entonces sus raíces no son muy extensas, cosa distinta al desierto. Como no hay mucha agua, las raíces se pueden extender lo más posible para tratar de absorber la humedad. De hecho, las hojas, tú sabías que, por ejemplo, en los desiertos, muchas plantas tienen espinas y las espinas les permiten captar la humedad, la poca humedad que hay en el ambiente para poder tener agua. Bueno, a lo que quiero llegar es a que el agua es importante.
es importante en todos los ecosistemas. Más adelante veremos que nuestro país tiene bastantes ecosistemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En tu cuaderno vas a dibujar o a pegar recortes en donde se vea que hay agua. Pero quiero que escribas con tus propias palabras por qué es importante el agua. Vamos a pensar que tú te dibujas algo parecido a esto o consigues un recorte, lo pegas en tu cuaderno y con tus propias palabras escribe por qué es importante que haya agua aquí. Aquí a lo mejor no hay personas. Bueno, observas que no hay personas, no hay casas. Pero ¿a quién beneficia el agua? ¿A nadie? Aquí, por ejemplo, aquí no vemos casas, aquí tampoco, pero ¿a quién beneficia el agua? Tú puedes poner, a ver, este paisaje es un bosque, este paisaje es una selva, este paisaje es un desierto, y el agua es importante por esto y por esto. Con tus propias palabras, ¿por qué es importante que haya agua aquí? ¿A quién beneficia? ¿Sí? Esto es lo que te pido en naturales. Vamos a la actividad número 4 para geografía, miércoles 16 de diciembre. Y en geografía va algo relacionado con lo que estamos viendo en naturales. Fíjate, te presento échale un poquito de imaginación, aquí aparece el mapa de México. Y en este mapa de México podrás observar que hay distintos tipos de animales, distintos tipos de árboles, distinto tipo de vegetación. ¿Por qué? Porque México tiene muchos climas. Cuando vayas en sexto grado te van a hablar de algo que se llama países megadiversos y te darás cuenta que México es de los 12 países megadiversos que hay en todo el mundo. No todos los países tienen los mismos climas que nosotros. De hecho, México tiene muchísimos climas. En México puede haber desiertos y puede haber nieve también en las grandes montañas. Bien, tanto la vegetación, o sea, las plantas, como la fauna, o sea, los animales, son resultado principalmente del clima, pero también tiene que ver el relieve. ¿Te acuerdas que el relieve es la forma que tiene el suelo? Tiene que ver con la presencia de ríos, de lagunas o mares. El hecho de que algún lugar esté cercano al mar, pues va a tener más humedad, va a tener diferentes plantas, diferentes animales. El hecho de que estés más lejos del mar, va a permitir que haya, por ejemplo, poca cantidad de agua y por lo tanto los animales y las plantas sean diferentes. El día de hoy quiero que veamos esto. En la página 62 de tu libro de Ciencias Naturales nos habla de regiones naturales. Las regiones naturales, dice, se caracterizan por el tipo de vegetación que hay en ellas y la fauna que la habita. O sea, una región natural va a ser diferente a otra porque hay diferentes plantas y diferentes animales. ¿Por qué hay diferentes plantas? Porque hay diferentes animales. Bueno, por el clima. Imagínate ver, por ejemplo, en un clima frío, ¿crees que pudiera sobrevivir un camello? No. O al revés. Imagínate un pingüino, traerlo, o un oso polar, llevarlo al desierto. No. O sea, el clima determina qué tipo de animales y plantas van a existir en un lugar. Quiero que observes esta imagen. Están tratando de representar como una montaña. Y bueno, aquí nos dice que el relieve también tiene que ver con el tipo de plantas y animales. Te voy a explicar por qué. Cuando un lugar es más alto, entre más alto es un lugar, hace más frío. Aquí podrás observar, fíjate, vamos a pensar que aquí la vegetación es distinta. Aquí, por ejemplo, nos ponen que aquí puede existir vegetación parecida a la de la selva. Entre más subes, por ejemplo, a una altura de más de 1,600 metros, hay otro tipo de árboles, tipo de bosque. Más altura, después de 2,500 metros, puede haber otro tipo de árboles, bosques de pinos. Y fíjate, conforme va aumentando la altura, la vegetación es menos. ¿Por qué crees? Porque hace más frío. Ahora checa, aquí después de los 4,000 metros, observas que no hay vegetación. Al contrario, hay nieve. Aquí nos habla de 5,000 metros o más, ya puedes encontrar nieve. Aquí en México, las montañas más altas que tenemos es el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, así se llama,
o el volcán Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, tienen más de 5,000 metros. Quienes han ido a la Ciudad de México, a Puebla, a Morelos, podrán observar estos dos volcanes y los ves que están cubiertos de nieve. ¿Por qué? Por la altura. Entonces, si tú estás abajo de esos volcanes, el Popocatépetl, abajo hay una vegetación distinta, pero conforme va subiendo, va cambiando el tipo de plantas y el tipo de animales. Los animales que hay en la parte de abajo, pues no son los mismos que hay aquí. Según los libros de geografía, la elevación más grande del mundo es el Monte Everest, que tiene 8,848 metros. Y en la parte de arriba, pues no hay animales. Hay poco oxígeno, hace mucho frío, no te vas a encontrar plantas. Entonces quiero que entiendas esto. Conforme aumenta la altura, la vegetación y las plantas, la vegetación y los animales, perdón, cambian. Te invito a que en tu atlas, en la página 17, observes este mapa. La simbología nos indica esto. Cada color, obsérvalo aquí. Por ejemplo, color amarillo. Aquí hay matorrales, son de los lugares más secos que hay. Esta parte morada pertenece a la selva. Esta parte rosa también pertenece a la selva. Es donde hay más vegetación. ¿Te acuerdas cuando vimos el mapa de ríos? Aquí hay bastantes ríos. Hay muchos ríos, hay más vegetación. ¿Te acuerdas que esta es la vertiente del interior? Aquí hay poca agua, por lo tanto, hay vegetación muy distinta. Quiero que identifiques, aquí en México tenemos bastantes climas, bastantes tipos de vegetación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, vamos a usar el atlas de la página 17 y te voy a pedir que ubiques dónde está el estado de Jalisco. Puedes agarrar o checar ahí mismo en tu atlas dónde está Jalisco. ¿Estará por acá Jalisco? No, ¿verdad? ¿Por acá? ¿Por acá? No, acuérdate, Jalisco, más o menos aquí en esta parte. Bueno, quiero que identifiques en tu cuaderno, puedes poner los tipos de vegetación que hay en Jalisco son estos. Checa qué colores ves, por ejemplo este. ¿Qué color es? ¿A qué pertenece? ¿Sí? Observa los colores y relaciónalos con estos. Entonces, lo que me vas a entregar es en tu cuaderno, escribir los tipos de vegetación que hay en Jalisco. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a historia, la actividad número 5, para el jueves 17 de diciembre. Ya te he hablado acerca de los olmecas, ya hablamos de una característica de ellos fueron las grandes cabezas olmecas, hablamos de Teotihuacán, la pirámide del Sol, de la Luna, hablamos de los mayas, su sistema de numeración, los conocimientos astronómicos que tenían, hablamos de los mexicas, de los mixtecas. Entonces, hoy vamos a comentarte acerca de aspectos que eran comunes a todas estas culturas de Mesoamérica. Vamos a empezar, fíjate, el título que aparece en tu libro dice las expresiones de la cultura mesoamericana. Esto lo ves a partir de la página 60, es como de la 60 a la 64 más o menos. 60, 64, 65. Y bueno, dice, expresiones culturales, expresiones de la cultura mesoamericana. Por ejemplo, vamos a hablar de los conocimientos astronómicos, matemáticos, su calendario, la escritura, las prácticas agrícolas, la herbolaria, las fiestas y el arte. Aquí, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que ellos tenían un sistema de numeración. Creo que el más interesante es el de los mayas. Dicen los historiadores que los mayas tenían la idea del cero y ellos lo representaban así, fíjate. Y lo demás, 1 con un puntito, 2, 2 puntitos, 3, 3 puntitos, 4, 4 puntitos. Y el 5 era una línea horizontal. Ahora, el 6, ¿por qué crees que lo ponían con una rayita y un puntito? Porque lo sumaban. 5 más 1, 6. Luego 5 más 2, 7. 5 más 3, 8. 5 más 4, 9. El 10 lo ponían con 2 rayitas. ¿Por qué 2 rayitas?
porque la rayita es 5 y otra rayita 10. Y así. El 20, checa que lo representaban con un puntito y un 0 abajo. Checa porque era el 21. El puntito arriba significaba 20. Este puntito de arriba es 20. Y 1, 21. Otra vez, el puntito de arriba es 20. Más 2, 22. 20 más 3, 23. 20 más 4, 25. 20 más 4, perdón, 24. Ahora, el 25, 20 arriba y un 5 abajo. ¿Sí? 20 y 6, ¿sí? Esta forma, pues, era una característica en los mayas. De hecho, hay algo interesante. Ellos hacían multiplicaciones con este tipo de numeración. Algo complejo. También realizaron este tipo de calendarios, el famoso calendario azteca o calendario del sol. Aquí ellos registraban pues algunos acontecimientos. De hecho, pues era una forma interesante. Pero fíjate, creo que algo interesante es cómo hacerlo en piedra, ¿no? Nuestros calendarios ya están en el celular o hay calendarios que hacen en papel, pero ellos lo hacían en piedra. Este es un aspecto de las culturas. Esto es de los mayas y esto es de los mexicas. Ahora, ¿qué más podemos decir? Su sistema de escritura no era igual al de nosotros. Ellos, por ejemplo, escribían, tú y yo escribimos en papel o escribimos ya en una computadora, mandamos correos, mandamos WhatsApp, pero ellos usaban piedras. De hecho, aquí pues es una manera de escribir. Usaban piedras, usaban telas, pieles, madera, también usaban huesos y cerámica. Pero ellos, fíjate que no usaban prácticamente letras como tú y yo lo hacemos. Ellos usaban este tipo de dibujos, que estos dibujos dan una idea. Ellos tenían a estos tipos de escritos se les llaman códices. Y aquí ellos representaban ideas. Aquí, por ejemplo, ¿qué crees que estén representando? Mira, como que le lanzó un arma. A lo mejor aquí están hablando de la guerra. A lo mejor aquí están hablando de un viaje. Fíjate las huellas por aquí, de que estaban atravesando un lago, qué sé yo. Eran maneras distintas de expresarse en su sistema de escritura. Tenían estas prácticas agrícolas. ¿Te acuerdas que hablamos de que los mexicas sembraban sobre la laguna, sobre el lago? Y fíjate cómo lo hacían. Esto es muy interesante. ¿Sí? Usaban esto que se llamaba sistema de terrazas. Era para no sembrar en una montaña, hacían como escaleritas para poder sembrar. No usaban tractores como en la actualidad. Ellos usaban este instrumento que tiene aquí como una lanza, se llamaba co. Lo encajaban, hacían hacia un lado, abrían como un pequeño hoyo y ahí depositaban la semilla y sembraban. ¿Sí? Eran prácticas agrícolas distintas. También ellos practicaron la herbolaria. ¿Qué quiere decir la herbolaria? Bueno, de que la forma de curar algunas enfermedades era a través de las hierbas. Observa aquí en este dibujo, ellos estaban hablando tal vez de esta planta y estaban comentando qué características tenía o para qué servía. Probablemente tus papás, tus abuelos conozcan que hay algunas hierbas que sirven para curar algo. Por ejemplo, hay una planta que se llama árnica, que la usan para los dolores, para cuando te das algún golpe, te la ponen con alcohol o algo así y te quita la inflamación. Bueno, una forma que tenían de representar que estaban hablando era poner esto, mira, es como un mensaje, ¿sí? Este libro lo hicieron los españoles y aquí si te das cuenta están dibujadas como algunas plantas. Esto ya lo hicieron los españoles, pero a ellos les llamó la atención cómo los aztecas, sobre todo los mayas, tenían muchas plantas para curar. A esto se le llama herbolaria. Tenían muchas festividades que ofrecían a sus dioses. Ellos tenían dios del maíz, dios del viento, dios del sol, y hacían muchas fiestas. Y pues esto nos habla de las diferentes ideas que tenían ellos, una cultura distinta. Por ejemplo, en las festividades que ellos hacían,
practicaban los sacrificios. ¿Te acuerdas que pues, hablamos de esta práctica que pues no es correcta, pero ellos lo veían como correcto? Y en sus festividades hacían esto. Fíjate, imagínate cómo lo hacían, habían danzas, la música que hacían pues era diferente, ¿no? A la que actualmente se acostumbra. Y bueno, puedes buscar esta información en la página 60 a la 64 y pues conocer un poco más acerca de estas culturas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vamos a hacer una actividad más práctica. Y bueno, lo que me vas a entregar es esto. En la página 62 de tu libro, en la parte de abajo, aparece este códice. ¿Qué crees que signifique? ¿Para qué crees que lo hicieron? Quiero que lo analices bien. Fíjate, ¿quién será ella? ¿Quién será él? ¿Qué estarán haciendo? ¿Tendrá algo que ver esto con esto? ¿Qué crees que significa? ¿Para qué crees que lo hicieron? Acuérdate que en todas las culturas buscan la manera de comunicarse. Los aztecas lo hacían a través de estos códices. ¿Pero qué crees que quiera decir? Si tú fueras un historiador experto, ¿qué dirías? A ver, en este dibujo se trata de representar esto, esto y esto, ¿sí? Lo que tú pienses, ¿sale? Vamos a la actividad 6 en formación cívica y ética para el jueves 3 de diciembre. Me llama la atención esta imagen porque de 4 rostros se trata de formar uno, con la idea de que, pues, hay varias culturas conviviendo con nosotros. Aquí puedes ver diferentes rasgos, diferentes colores de piel, diferentes formas de vestir, diferentes accesorios, y todo esto es la pluriculturalidad. Cuando hablamos de plural, hablamos de muchos o de muchas. Y si hablamos de pluriculturas o pluricultural, estamos hablando de que son muchas culturas. El diccionario dice que la pluriculturalidad es la coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas en el seno de la sociedad. O sea, de que en el grupo al que pertenecemos, en el país, en el pueblo en el que vivimos, en la ciudad en la que vivimos, hay gentes de varios lados. En alguna ocasión en el salón llegamos a comentar que probablemente tus familiares vienen de otro lugar, tus abuelos eran de otro estado, y prácticamente cuando llegan aquí pues se juntan muchas ideas, se enriquece la cultura. En Lagos de Moreno, cuando se funda esta ciudad, que antes te acuerdas que dijimos que se bautizó con el nombre de Santa María de los Lagos en 1563. Cuando la fundan los españoles, bueno, los españoles traen ideas de vestir, ideas de construir, y aprendieron algunas cosas de los jiconaques o de los custiques que vivían aquí en Lagos, y bueno, se enriquece, ¿no? ¿A qué quiero llegar a esto? Que nosotros debemos de aprender a convivir en una sociedad en donde hay diferentes ideas, diferentes costumbres. En la página 52 de tu libro de Cívica, nos dice que la cultura de nuestro país es rica porque, bueno, tenemos varias culturas que se han heredado de nuestros indígenas, varias palabras que nosotros usamos todavía provienen de lengua náhuatl, por ejemplo. Hablamos, por ejemplo, de tomate, de tianguis, de metate, aguacate. Son palabras que se usaban, que usaban nuestros antepasados, los que hablaban náhuatl. Pero también hablamos otras palabras que vienen de, no sé, por ejemplo, de los españoles, almohada, alfiler, alfombra. Las formas de construir las bóvedas son de origen español y moro. Entonces, esto da lugar a una diversidad. Aquí en México, cuando llegan los españoles, ellos nos conquistan en 1521 y durante casi 300 años ellos estuvieron esclavizando a las personas que aquí vivían, y llega un momento en que ellos traen a personas de África
esclavos, los traían como esclavos para trabajar en las minas. Entonces, cuando traen a estas personas, pues ellos llegan a vivir aquí. Y pues ellos de una u otra manera acostumbraron a las costumbres de aquí y también se les aprendieron algunas costumbres. Entonces esto se enriqueció. Hay un lugar en Veracruz que se llama Catemaco y ahí lo conocen o es muy famoso ese lugar que por la brujería. Y mucho tiene que ver con las enseñanzas que traían los esclavos africanos. Partes de sus creencias las enseñaron. Entonces, aquí en México hay ideas o costumbres de nuestros indígenas y también de los africanos. Entonces, vamos a ver aquí en la página 52. En la página 53, perdón, están estas figuras, estas imágenes, perdón, son 7 imágenes. Quiero que hagas lo siguiente. Bueno, las observes bien, las podrás ver mejor en tu libro. ¿Qué te llama más la atención? ¿Ya conocías algo de esto? Checa formas de vestir, costumbres, instrumentos musicales. Pero quiero que identifiques cuáles crees que son las imágenes que tienen elementos indígenas. Las vas a encerrar con color rojo. Y de color azul, las que tú creas que tienen algún origen afro-mexicano, o sea, alguna costumbre de África y de México, ¿sí? Y las vas a encerrar con azul. Esto, repito, es parte de la pluriculturalidad. Vamos a pasar a la actividad 7 para el viernes 18 de diciembre, que es de español. Bueno, seguimos con el instructivo. En la página 64 hay un instructivo que se llama Campanas con cascarones de huevo. Acuérdate cuál es la característica de este tipo de texto. Empezamos con el título, después materiales, cómo se ponen así con puntitos, y luego las instrucciones. Aquí en la página 64 dice, observen cómo están redactadas las oraciones del instructivo, las instrucciones. Subraya los verbos. Aquí vamos a identificar los verbos. Acuérdate que los verbos son las acciones. Enjuagar y limpiar. Aquí está el verbo. Son las acciones. Después, cortar. Después, pintar. Después, hacer. Luego, pegar. Bien. ¿Cuál es la terminación de cada verbo? ¿Te acuerdas que en tercer grado hablamos de verbos en infinitivo que terminan en ar, ir? Vamos a comprobar. Enjuagar termina en ar, cortar, pintar, hacer, pegar. Ar, ir, ¿sí? ¿Recuerdas que esas terminaciones caracterizan a estos verbos y se dice que los verbos están en infinitivo? Pero hay una manera, aquí vamos a trabajar usando verbos en infinitivo y de otra manera que se llama forma imperativa. Otra manera de redactar los instructivos es la forma imperativa. ¿Qué quiere decir esto? Dando órdenes o indicaciones. Por ejemplo, en vez de decir cortar la hoja, podemos decir corta. Y es lo mismo. Doblar el listón. Doble el listón. ¿Sí? Esto está en infinitivo y esto en imperativo. Infinitivo, acuérdate que termina en ar, ir. Y en imperativo es dando una orden. Corta, dobla. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que me vas a entregar es que estas instrucciones que vienen aquí, enjuagar y limpiar, cortar, pintar, hacer, pegar, las vas a escribir de forma imperativa aquí. ¿Sí? Esto aparece ahí mismo en la página 64. Sí es la página 64. Y en la página 65 viene esta indicación. Y aquí, por ejemplo, número 1. En el número 1 dice enjuagar y limpiar. En vez de decir enjuagar y limpiar, fíjate cómo se puso, enjuaga y limpia. ¿Sí?
¿Cómo le vas a hacer en el número 2? Dice, cortar con cuidado los cascarones por la mitad. Cortar con cuidado, en vez de decir cortar con cuidado, ¿qué vas a escribir aquí? ¿Sale? Entonces, esto va a ser en la página 65. Bien, vamos a terminar con la actividad número 8 para el viernes 18 de diciembre, es de matemáticas. Bien, continuamos con fracciones. Este es un entero, aquí lo divido en 4 partes. Y aquí tengo un cuarto de color amarillo. Este mismo cuadro lo puse aquí. Pero ¿cómo se pudiera completar un entero? O sea, si yo te digo que este es un entero, me pudieras creer. Pero si te digo, no, este no es un entero, es un cuarto. Fíjate, lo vamos a ver aquí. Este cuadro es solamente un cuarto. ¿Cómo se puede completar un entero? A ver, cuando decimos cuartos, quiere decir que algo lo dividiste en 4 partes iguales. Y si te dicen un cuarto, quiere decir que todavía te faltan otros 3. Bueno, si este es un cuarto, me falta poner 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Y ahí ya se ajusta el entero. Entonces, puedo poner un cuadro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Aquí ya está el entero. Todo esto es el entero. ¿Sí? Veamos esto. Esta recta representa un quinto. Esta de aquí es un quinto. ¿Cómo será el entero? O sea, si te dicen un quinto, quiere decir que la figura está dividida o va a estar dividida en 5 partes iguales. Pero si nada más te dicen, te presentan una, ¿qué te falta? Poner las otras 4. Y aquí las vemos. Este es un quinto. Ya lo puse aquí otra vez. Entonces, le voy a completar 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos y 5 quintos. ¿Sí? Esta recta representa 2 sextos. ¿Cómo será el entero? Ah, fíjate bien, aquí ya hubo un cambio. 2 sextos. Quiere decir que estamos hablando, si escuchas 2 sextos, quiere decir que la figura tendrá que dividirse en 6 partes iguales. Y si estas son 2 sextos, pues ¿qué voy a hacer? Si son 2 sextos, la divido por mitad y aquí tengo un sexto. Entonces, un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Acuérdate que para formar un entero, el numerador y el denominador deben ser igual. Por ejemplo, si te dijeran, a ver, esta figura es un octavo. ¿Cuánto te falta para llegar al entero? Pues deben ser 8 octavos. Entonces, si tienes 1, te faltan otros 7 octavos. Otro ejemplo. Este triángulo son 2 quintos. ¿Cómo será el entero? Si aquí son 2 quintos, pues sencillo. Si lo parto a la mitad, voy a tener un quinto. Aquí ya lo partí a la mitad. Aquí tengo un quinto, otro quinto. Este mismo triángulo lo volteo, lo parto a la mitad. Aquí ya tengo 4 quintos. Y para hacer 5 quintos, otro triángulo igual a este, lo puse aquí. Algo parecido a esto es lo que te vamos a pedir. En la página 56 de tu libro de matemáticas, te piden esto. Número 1, el segmento representa un quinto. Esto es un quinto. Tracen la unidad, o sea, un quinto, no es un entero. Si trazas otra igual, ¿qué va a ser? 2 quintos. ¿Pero qué más? ¿Cuánto tienes que hacer para que sea un entero? Ahora, este triángulo representa 2 sextos. ¿Qué pasa si lo cortas a la mitad? Vas a tener un sexto. Pero para que formes el entero, ¿cuántos sextos deben de ser? 6. Y aquí, este rectángulo representa 2 tercios. Fíjate, si son tercios, los tienes que dividir en 3. Pero si ya tienes 2, ¿cuántos te faltan? 1 tercio. Ojo, no es otro igual a este, porque si pones otro igual a este serían 4 tercios, ¿sí? Es todo lo que me vas a entregar en esta ocasión. Y bueno, es la última actividad para este periodo. Espero que disfrutes tu periodo vacacional. Disfruta, convive mucho en familia, pero sobre todo, pues, extrema precauciones. Cuídense mucho, estamos en contacto. Que se la pasen bien. Un saludo a toda su familia.